En esta ocasión les voy a complementar acerca de lo que es la vascularización cerebral, puesto, bueno, para indicación de la autora de que teníamos que coger por segmentos y justamente he buscado el libro de referencia que nos dio, el libro de Greenberg, entonces vamos a complementar, a ver. Bueno, recordaréis, ya esto ya les dije, pero bueno, no está de más mencionarlo, de que nuestro sistema de irrigación cerebral va a estar precisamente, ¿no? Compuesto por dos, ¿no? Por un sistema de la carótida común y por el sistema de subclavia, ¿no? Acá vemos la aorta ascendente, en la que vamos a ver tres vasos principales que van a nacer, ¿no? Por el lado derecho tenemos lo que es el tronco brachiocefálico, el cual va a dar origen a la arteria común derecha y la subclavia derecha. Y el lado izquierdo van a ser, no es la diferencia, van a ser directamente lo que es la arteria común izquierda, la carótida común, y va a tener otro ramo que nace precisamente de lo que es el arco órtico, ¿no? Que es la subclavia. Y lo más principal de acá, y por qué lo menciono, porque justamente de ambas subclavias van a ser las arterias vertebrales, que lo estoy señalando ahorita, ¿no? Esta es la primera rama, ¿no? De las arterias vertebrales, ¿no? De ambas subclavias. Y lo que va a construir la arteria carótida interna va a ser la circulación anterior o carótida y las vertebrales van a constituir lo que es la circulación posterior o vértebro-basilar, lo llamo. Ahora, en esta posición, más que todo vamos a ver lo que son los segmentos, ¿no? Lo que es el inicio de la irrigación, vamos a ver que la arteria carótida interna se va a dar en 7 segmentos, ¿no? El segmento uno es el segmento cervical, ¿no? Podemos ver acá la S1, la C1, disculpen, la C1. El segmento C2 es el segmento petroso, también llamado, está ahí con colores para que ustedes lo puedan visualizar. El segmento 3 se llama también láserum, el segmento C4 es el cavernoso, el segmento 5 el crinoideo, el 6 el oftálmico y el 7 el último, es el comunicante, ¿no? La imagen de arriba podemos ver, ¿no? Todo lo que les he hecho mención, ¿no? Bueno, esta arteria, la vertebral, va a pasar por los 6, ¿no? Son 7 cervicales, pero va a pasar por los agujeros transversos de los 6, ¿no? De los 6, las 6 vértebras cervicales, ¿no? Y bueno, en este caso van a unirse al final para dar lo que es la arteria basilar, ¿no? Y la carótida, acá como pueden ver en la figura, ¿no? Nace la arteria carótida común y va a bifurcar en lo que es la arteria carótida interna y la externa. Esta bifurcación más o menos se va a dar a nivel de C4, ¿no? Y va a dividirse, ¿no? Lo más importante acá para nuestra circulación va a ser la arteria carótida interna. La arteria carótida externa también es importante mencionarlo, pero no es parte de nuestro tema, va a dar lo que es la arteria maxilar, una de sus ramas, y de esa rama, una de las principales, la arteria meningia media, ¿no? Que va a ir hacia las meninges. Acá tenemos otra figura que, bueno, está, ¿no? O sea, la imagen de lo que es la carótida. Bueno, donde nace, ¿no? Hay las ramas de nacimiento. Ahora, el polígono de Willis también es otro de lo que, bueno, también ya les he hecho mención, pero hay que recordarles también, ¿no? Para que nos podamos ubicar en los segmentos. Acá este polígono de Willis, bueno, acá se ve un simétrico, ¿no? Pero nos dice que solamente el 18% de la población tenemos esta simetría. En otras, bueno, en el otro porcentaje ahí no hay simetrías, pero de una u otra forma siempre va a llegar a formarse este polígono de Willis que va a servir, ¿no? Para lo que es la irrigación cerebral. Acá empezamos de la parte de la figura de la parte de abajo, vamos a ver lo que son ¿no? las arterias, ambas arterias vertebrales, cuáles van a unirse, ¿no? Y vamos a tener el tronco basilar o la arteria basilar, ¿no? La cual a su vez va a formar o va a dar ramos, ¿no? Hacia puente, las circunflejas penetrantes, de lo que es la arteria cerebral anterior, AICA, ¿no? La conocida como AICA, de 6 dimensión. Esta va a terminar, esta arteria basilar de la unión de las vertebras va a terminar lo que es la arteria cerebral posterior, ¿no? Y lo que es antes de esta va a dar lo que es, ¿no? La rama de la arteria cerebral ósea superior, ¿no? O SUCA, que también una biografía lo dice como mnemotecnia. Y al final acaba en esta, ¿no? La arteria cerebral posterior. ¿No? Este triángulo de Willis también está formado por lo que es las ramas de la arteria, esta es la carótida interna, como ya les he hecho mención, y esta tiene ramas, ¿no? Oftálmica va a tener la rama esta, la arteria cerebral media, ¿no?
y va a tener la rama de esta arteria, la arteria cerebral anterior, y también va a hacer que nazca otra rama, ¿no? El cual se va a unir, la arteria comunicante posterior se va a unir con esta arteria cerebral posterior, ¿no? Y entre estas dos ramas, las arterias cerebrales anteriores, va a haber una arteria comunicante anterior, ¿no? Y al final se cierra el círculo, ¿no? Se cierra este polígono y hace, ¿no? De que esto se maneje una buena irrigación cerebral, ¿no? Y va a haber, como les dije, una obstrucción, digamos, de este nivel, por ejemplo, ¿no? Esta parte no va a dejar sin sangre, sino va a asumir este nivel y, ¿no? Y vamos a poder así, de una u otra forma, restablecer la circulación, ¿no? Cerebral. Bueno, acá tenemos la figura, bueno, que lo tenemos en el libro de Greenberg, ¿no? En la que, bueno, les he hecho mención, ¿no? La arteria cerebral, la arteria basilar, ¿no? Ahí tenemos el quiasma óptico. Tenemos todo lo que, ¿no? Lo que ya les he hecho mención. Bueno, acá también es otra figura, el cual bueno, está en el libro, en la que también, ¿no? Se tiene lo que es la arteria carótida interna como principal y de ahí sus ramos, ¿no? Y al final es donde, ¿no? Hasta qué zonas abarca más o menos, ¿no? Porque no tenemos una idea. Acá está un poquito más, no tan simétrico se puede decir, pero bueno, lógicamente están todas, ¿no? Todas sus bifurcaciones, están todas sus ramas que les he hecho mención. Ahora, lo que son este es el tema, ¿no? Que tal vez bueno, estoy volviéndoles tal vez como complementándoles la exposición anterior, ¿no? Yéndonos un poco a la arteria cerebral anterior, ¿no? Vamos a tener que en esta arteria cerebral tenemos 5 segmentos, ¿no? El segmento A1, ¿no? Bueno, está conocido como A1. Nos dice que es desde su origen, donde nace, recordemos lo que os he mostrado, el origen es de la arteria cerebral, es rama de la arteria interna, va a ser hasta lo que es la arteria comunicante anterior, ¿no? Acá en esta imagen podemos verlo, es un poquito pequeñito, ¿no? Acá podemos ver la arteria carótida interna derecha, y de ahí nace, ¿no? La arteria carótida, la arteria, bueno, arteria cerebral anterior, ¿no? Y la arteria comunicante. Justo este tramito, donde pueden ver, ahí esa es la parte, la región del segmento 1. El segmento 2 está nos dice que está desde la arteria comunicante anterior hasta donde nace la arteria calloso marginal. Y si nos vamos a la imagen, un poquito ubicarnos, es desde, ¿no? De la arteria comunicante anterior, que es este punto, hasta más o menos acá, ¿no? Hasta donde nace la arteria callosa marginal acá, ¿no? Todo este segmento es el segmento A2. ¿No? Y lógicamente en este segmento vamos a tener sus ramitas, ¿no? Por ejemplo, la orbitofrontal, ¿no? Vamos a tener lo que es la arteria polar frontal, ¿no? Todo este segmento esto se considera como el segmento A2. El segmento A3 nos dice que es desde la arteria calloso marginal, ¿no? Hasta lo que es la superficie superior del cuerpo calloso, ¿no? Acá más o menos, ¿no? El cuerpo calloso. Nos dice 3 centímetros posterior a la rodilla, ¿no? Esto es el cuerpo calloso, ¿no? Cabeza, rodilla, cuerpo y, ¿no? Con el esplenio. Pero más o menos porque nos podemos ubicar, ¿no? Y la arteria, la cual habla, ¿no? De esto precisamente de lo que es la arteria pericallosa, es esta, ¿no? Bueno, trato de ponerles ahí para que porque se pueda ubicar. Y el segmento 5 son las ramas terminales, ¿no? Son los 5 segmentos que compone esta arteria cerebral anterior. Ahora, la arteria cerebral media también tiene segmentos, ¿no? Esta arteria vamos a encontrar también 5 segmentos. El segmento 1, bueno, es una figura, ¿no? De nuestro encéfalo, pero, bueno, del cerebro, pero la parte de arriba un poquito más esquematizado tal vez, para que también puedan entenderme. Nos dice desde su origen hasta la bifurcación, ¿no? Este segmento también es conocido como el segmento horizontal, ¿no? Por el mismo hecho, ¿no? De su distribución, cómo está, ¿no? Cómo está esto. Bueno, cómo está en la imagen, ¿no? Y si nos vamos acá a la imagen, podemos ver, ¿no? Nos dice desde su origen, más o menos acá, hasta la bifurcación, ¿no? Tiene tiene un ramo superior y un ramo inferior. Hasta acá es lo que es el segmento M1. Y en la figura lo podemos ver de esta forma, ¿no? Ahora, lo que hay que mencionar acá, y lo que también el libro nos dice, que las ramas frontoorbitarias, lateral y prefrontal, nacen del M1 y del tronco M2 superior.
Ahora, la arteria precentral, central y parietal y posterior nace en el tronco superior. Bueno, no, es un poco haciendo mención a esto, ¿no? Y el tronco M2, bueno, eso que también lo resalta la biología, nos dice que en este caso no va a dar origen a ninguna rama del lóbulo temporal, ¿no? Lógicamente que el lóbulo temporal de la arteria irriga por lo que es esto, ¿no? Por la región inferior, que es rama de la arteria, ¿no? Esto no tiene nada que ver en el segmento. Ahora, en el segmento 2 tenemos esto, ¿no? Es el segmento insular, recordemos, ¿no? Un poco de la anatomía de la, o sea, más que todo va a encargarse de lo que es la ínsula, ¿no? Este segmento que podemos ver en la figura de arriba, nos dice que nace de la primera bifurcación, ¿no? Acá de la primera bifurcación de Siliana hasta que sale por la fibra lateral, ¿no? Más o menos esto, ¿no? La ínsula, ¿no? Podemos ver este sector, ¿no? Pero podemos ubicarnos. El M3 y el M4 nos dicen de que son ramas distales, ¿no? Acá en la figura que pude ubicar tenemos lo que es el segmento M3 o opercular, ¿no? Ese segmento, bueno, está más que todo en relación al opérculo, ¿no? Que, bueno, que es la parte telecorteza, ¿no? Del cerebro, ¿no? La parte, pues, externa. Y el 5 que es, ¿no? Las ramas terminales, ¿no? Acá también tenemos, para que puedan guiar. Bueno, esa es la imagen que podía encontrar. Y acá un poquito, ¿no? También podemos ubicarnos. Ahora, bueno, esta imagen es una arteria cerebral en un corte coronal, el cual podemos ver, ¿no? Precisamente, acá lo más importante de esto es de que, por ejemplo, después que la arteria cerebral media tiene sus arterias, lo que son las arterias lenticuloestriadas, ¿no? El cual, lógicamente, como podemos ver acá, es muy importante esto porque estas ramitas precisamente van a irrigar lo que es, ¿no? El cuerpo estriado, ¿no? El cuerpo estriado, dentro de eso está el núcleo, los núcleos, ¿no? Caudado, lentiforme, ¿no? Y sus zonas, ¿no? Acá podemos encontrar el putame, el globus pálido, ¿no? Tanto interno, externo, ¿no? Tenemos también la ínsula de Rey, ¿no? Bueno, en esta imagen podemos ver lo más importante es esto, ¿no? Estos vasitos que están irrigando esta zona, ¿no? Bueno, estamos acá hablando de los núcleos basales, más que todo, ¿no? Bueno, la arteria cerebral posterior también tiene segmentos. Acá tenemos 4 segmentos, los cuales esto nos habla, ¿no? Del primer segmento, nos dice que es desde su origen, bueno, esta es la arteria cerebral posterior, desde su origen hasta lo que es la arteria comunicante posterior. En la imagen de arriba, para que pueda ubicar, ¿no? Más o menos ahí está, desde lo que es su origen hasta lo que es, ¿no? El segmento P1 con las rayitas, ¿no? El segmento hasta la arteria comunicante posterior. Acá en la imagen de abajo podemos ver, por ejemplo, desde el enlace hasta lo que es la arteria comunicante posterior, ¿no? Más o menos por ¿no? En toda esta zonita. Bueno, en la arteria, bueno, el segmento P2 podemos ver, nos dice que es desde, bueno, lo que es la arteria cerebral posterior, pero desde su origen de la comunicante posterior, dice acá, ¿no? Hasta lo que es las arterias temporales inferiores. Ahora, lo que nos dice en este segmento, o lo más importante, y que también una biología le dice que este segmento P2 es conocido como el ambiens, ¿no? Ya que este segmento va a atravesar lo que es la cisterna ambiens, ¿no? Es lo más importante tal vez lo que podamos para recordarnos, ¿no? El P2 está relacionado con el ambiens, ¿no? Con la cisterna ambiens. El P3 nos dice que es el origen desde las ramas temporales inferiores hasta el origen de las ramas terminales, ¿no? Más o menos se ataca, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál es lo más importante resaltante? Y lo he puesto con negrita, es de que es conocido también como cuadrigemino. ¿Por qué? Porque este segmento P3 atraviesa lo que es la cisterna cuadrigemina, ¿no? El P2, cisterna ambiens, y el P3, la cisterna cuadrigemina, ¿no? Para podernos recordarnos. Y el segmento P4, el cual nos dice que es un segmento que tiene, ¿no? Que nos da que está ubicado después de lo que son el origen de las arterias parieto-occipital y calcarina, ¿no? Acá, bueno, en la parte de atrás, de abajo, ahí el círculo más o menos se puede ubicarse, ¿no? Está la rama parieto-occipital y rama calcarina. Dice que está después de esto, ¿no? Entonces, más o menos estaríamos hablando de este nivel, ¿no? Acá en la parte de arriba, también el P4 lo conocen como el segmento calcarino, ¿no? La última parte de la arteria cerebral posterior.
En lo que es la circulación posterior o la arteria, bueno, está a cargo de la arteria vertebral, ¿no? Esto, recordemos, es la primera rama de ambas subclavias, ¿no? El cual tiene un diámetro de 3 milímetros y un flujo medio de 150 mililitros por minuto, lo que aporta, ¿no? Para la irrigación. Tenemos un segmento B1 primero, el cual nos habla de un prevertebral, ¿no? El cual nos dice que entra por el agujero transverso, como ya se muestra en la figura, del sexto cuerpo vertebral. Asimismo, el B2, el segmento B2, es el que asciende por el agujero transverso e ingresa por la apófisis transversa de la segunda vértebra cervical, el axis, ¿no? El 3 va a salir de lo que es el axis, es la segunda vértebra cervical, ¿no? Y va a entrar en lo que es el agujero occipital. Y el B4 es el último segmento, va a perforar la dura madre, ingresa al espacio aéreo y se va a unir a lo que es la arteria vertebral contraria y va a formar lo que es al final la arteria basilar, ¿no? Y al final, ustedes saben que de la basilar van a hacer lo que es la arteria cerebral posterior. Bueno, esta es la arteria cerebrosa, bueno, les he dicho la anterior vez. Le pongo esta misma técnica porque, bueno, varias veces han preguntado en examen, ¿no? ¿Cuáles son las tres arterias que van a irrigar el cerebelo? Precisamente la SUCA, la IC y la PIC, ¿no? Ahora, los territorios vasculares, para que tal vez nos podamos ubicar un poquito, que van a abarcar la arteria cerebral, por ejemplo, entre los segmentos A1, está hablando del caudado, ¿no? Del núcleo caudado y el A2 del encefalomedial. La cerebral media, vamos a ver que van a encargarse de irrigar lo que son, ¿no? De manera principal, los glóbulos basales, el globus pallidus, ¿no? Han visto que en el corte coronal que os he mostrado, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Dónde está irrigando más o menos. La parte del caudado, entre también la cápsula interna. Otras ramas también vamos a ver que va a encargar del área frontoparietal y occipital. Y el cerebral posterior, vamos a ver más que todo el segmento P1, va a encargarse el tálamo, subtálamo y pedúnculo cerebral, ¿no? El encéfalo, ¿no? Y lo que es también otras ramas de las regiones inferiores del lóbulo occipital. Acá también podemos ver lo que es el músculo de Pinfield, ¿no? De que lo hemos hablado en clases, y con sus respectivos colores, A1, el A2, el M, ¿no? Ahora, para acabar, tal vez los síntomas clínicos que si vamos a tener afección de estas áreas, vamos a tener, por ejemplo, si vas a afectar la arteria cerebral anterior, vamos a tener lo que es la hemiparesia contralateral de mayor intensidad, nos dicen la pierna, vamos a sufrir incontinencia, apatía, confusión, juicio disminuido. Nos habla acá también del mutismo, la apariencia de marca y el reflejo de prevención. En la cerebral media, vamos a tener una hemiparesia contralateral, ¿no? Nos dice que esto es peor en el brazo y el rostro contralateral que en la pierna. Va a haber una hemianestesia, hemianopsia, homonimia contralateral, la fascia motor referente, en este caso va a ser afectado el área de Broca y una fascia sensorial, ¿no? El Wernicke, recordemos que el área de Wernicke es la parte de la comprensión del lenguaje, ¿no? Bueno, es el área 22, ¿no? Ahora, área cerebral posterior, si vamos a ver afectada esta zona, vamos a ver que vamos a tener síndrome de Weber, ¿no? En estas relaciones de tercer par craneal, también tenemos el síndrome de Guigneri-Rhodes, el hemibarismo lateral, el minusium, y lo que es, bueno, cuando nos van a afectar cuando las ambas mitades, ¿no? Como viste en oftalmología, del campo visual de ambos ojos, vamos a hablar de una homónima, ¿no? Contralateral vamos a tener también cuando se ve afectada, ¿no? La arteria cerebral posterior. Bueno, eso sería, doctora, complementando la exposición. Muy bien, Iván. Muy bien, ahora sí ha complementado bien. Milagros Diana. Milagros Diana, ¿estás allí? Sí, doctora, presente. Muy bien, Milagros. ¿Cuántos segmentos tiene la arteria cerebral anterior? Ya, ahí nomás. Isabel, ¿cuántos segmentos tiene la arteria cerebral anterior? 5 segmentos, doctora. 5 segmentos. Muy bien, Milagros. Me haces recordar, te voy a aumentar un punto en tu examen, ¿ya? Está bien, doctora. Ya, Isabel.
Mijail, Presente, doctora. Mijail, buenas noches. ¿Cuántos segmentos tiene la arteria cerebral media? 2, doctora. 2 segmentos. No, Mijail. Jenny Elizabeth. Jenny Elizabeth. Sí, doctora, Gabriel. presente. Jenny Elizabeth, ¿cuántos segmentos tiene la arteria cerebral posterior? Ahí nomás. Alexandra Quispe. Alexandra Quispe. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches, Alexandra. ¿Cuántos segmentos tiene la arteria cerebral media? Tiene, doctora, 5 segmentos. 5 segmentos. Iván, ¿cuántos segmentos tiene la arteria cerebral media? Iván. Aló, sí, doctora, sí, tiene 5, doctora. Muy bien. ¿Cuáles son? No, Iván no, sino Alexandra. ¿Cuáles son los segmentos? Los segmentos tenemos M1, M2, M3, M4, M5, doctora, uno por uno. Sí. Ah, Sí, ya. por favor. Obvio, pues tiene M1, M2, M3, M4, M5. Ya. Dime. Ya, doctora. La arteria cerebral media, en este caso, tiene su origen hasta aproximadamente en la bifurcación, doctora. Y no va a dar origen a ninguna, bueno, el segmento M2, no va a dar origen a ninguna rama, lo que va a hacer así el ¿Dónde lóbulo. nace? ¿La M1 en dónde nace, Alexandra? Va a ser bueno, la M1 va a nacer en sí desde el origen de la arteria cerebral media hasta la bifurcación, que se va a dividir en 2 porciones, Por eso, superior e ¿dónde inferior. nace? ¿Dónde nace? Arteria. ¿De qué arteria nace? Ah, ya. La arteria cerebral media va a nacer de la arteria carótida interna, doctor. Ya, M1, ya. ¿Hasta dónde abarca? Va a abarcar hasta la división que va a ser en la bifurcación en la parte superior, en una porción superior y una inferior, doctor. ¿Pero qué nivel? Porque tiene su nombre, compañero Iván, muy bien ha puesto cada segmento con su nombre. ¿Cuáles son? Iván, por favor, aclárales a tus compañeros todos los segmentos. Así es. La M1 de dónde a dónde, M2 de dónde a dónde, por favor, Iván. Ya, doctora, ¿lo presento o así nomás? Menciono nomás. Si gustas, preséntales, porque la idea es que tus compañeros entiendan tu exposición, ¿no? Que hayan aprendido, tienen que sacar algo positivo de la exposición, porque está muy bien tu exposición. Ya, doctor, mejor lo presento para que también lo podamos hacer un feedback. Ya, doctorito, lo presento. Ya, como les decía, bueno, esta arteria cerebral media, tiene 5 segmentos, esta arteria, van a ser precisamente desde lo que es la arteria cerebral media, y esa arteria cerebral media, como ya les he dicho, les he explicado el triángulo, el polígono de Willis, nace de la arteria carótida interna, ¿no? El segmento M1 va precisamente desde su origen hasta lo que es la bifurcación. En este segmento, en la parte de arriba, es también conocido como horizontal, ¿no? La que vamos a ver este segmento. Ahora, el segmento 2 nos va a dar origen desde lo que es la bifurcación, la primera bifurcación. Lo vemos ahí en la parte de abajo también, esa bifurcación que les he hecho en la imagen de abajo.
no hasta lo que es, y va a salir por lo que es la cisura de cisura lateral de cilio. Pero en la parte de arriba pueden ver, ¿no? En la que podemos ver, este segmento M2 también es conocido como el área insular, ¿no? Porque lógicamente hace o abarca lo que es la ínsula. Y el M3 es el conocido como la zona opercular, ¿no? Y también lo que es el M3 y el M4 en el libro de Greenberg lo llama como ramas terminales, y el M5 está considerado ya como las últimas ramas, que son las ramas terminales, ¿no? Bueno, eso sería, autora, lo que podría darles, explicarles. Muy bien, entonces ya entendieron. ¿Sí? Todas. A ver, ¿con quién está? Roxana, ¿no? Roxana, me hace recordar, por favor, un punto también en la prueba del examen. Roxana. Alexandra, doctora. Alexandra Quispe. Alexandra, doctora. Alexandra Quispe, ¿sí? Alexandra. Sí, doctora. Sí, doctora. Recordaría un punto. Listo. ¿Qué tiene? Sí. ¿A quién le toca, por favor? A mí, doctora, ahorita lo presento. Listo, niños. Doctora y compañeros, buenas noches. En esta oportunidad me tocó exponer sobre el síndrome de Schmidt. Bueno, primeramente empezaré mencionando que el bulbo raquídeo, médula oblonga o el mioencéfalo, tiene como límite superior el surco bulbo pontino y como límite inferior la decusación de las pirámides por donde emerge el nervio espinal. Este va a presentar una forma de cono truncado de vértice inferior y posee aproximadamente 3 centímetros de longitud. Es una de las partes más internas del cerebro y sus funciones incluyen principalmente la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo. El tercio superior forma la mitad inferior del cuarto ventrículo y sus 2 tercios inferiores van a poseer la porción inicial del conducto ependimario. Y también podemos observar que en el surco bulbopontino, de medial a lateral, emergen el nervio abducen, el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear. Y en el surco preolivar va a emerger el nervio hipogloso, como podemos observar aquí, y a nivel del surco retroolivar va a emerger el nervio de superior inferior, el nervio glosofaringeo, el nervio vago y al final el nervio accesorio o espinal. ¿Ya? Continuando, constituye una región básica para poder comunicar el cerebro con la médula espinal y el resto de las regiones corporales. Y asimismo, esta estructura va a controlar las funciones cardíacas, las funciones respiratorias, las funciones gastrointestinales y vasoconstrictoras. Respecto a la situación y localización de esta estructura, va a permitir entender gran parte del funcionamiento y de las actividades que desempeña el bulbo, ¿no? Y este está situado entre la médula espinal y el encéfalo, concretamente entre la médula espinal y el puente del tronco del encéfalo. Y este bulbo raquídeo se encuentra conectado con la médula espinal a través de la decusación de las pirámides, o también conocida como la decusación de Mischelli. Topográficamente, el bulbo va a presentar una cara anterior, una cara posterior y las caras laterales. En la cara anterior va a presentar las pirámides bulbares medialmente, y más lateralmente están las olivas bulbares. Por esta cara principalmente va a discurrir la arteria vertebral. Respecto a la cara posterior,
esta ya también va a estar dividida por la inserción del velo medular inferior, y esta lo va a dividir en una parte superior que va a ser intraventricular y en una parte o mitad inferior que va a ser extraventricular. En la región extraventricular se va a encontrar las eminencias, dos eminencias principales, que es el fascículo cuneatus, que este va a ser lateral, y uno medial, que va a ser el fascículo gracilis. Y en la otra línea media vamos a encontrar dos eminencias triangulares, como podemos observar en la imagen, que son producidas por los trígonos, ¿no? Uno, el trígono del hipogloso, y el otro va a ser el trígono del nervio vago. Para continuar con las funciones del bulbo, vamos a tener que este va a regular el ritmo cardíaco del organismo y también va a controlar el funcionamiento cardiovascular. Este va a conectar el encéfalo con la médula espinal y va a regular la presión arterial, las funciones viscerales, el sistema respiratorio, los procesos de deglución, y también va a participar regulando la secreción de los jugos digestivos, y por otro lado también va a controlar el vómito, la tos, el estornudo, y también la acción, ¿no?, de los músculos que se requieren para realizar todas estas acciones que les mencioné con anterioridad. Respecto al estudio del bulbo raquídeo, se realizan 3 cortes transversales, como podemos observar en la imagen: un corte inferior, un corte medio y un corte superior. En el corte inferior va a ser a nivel de la decusación motora. El corte medio va a ser a nivel de la decusación sensitiva, y el corte superior se va a dar a nivel de las olivas. En el corte inferior, que va a ser a nivel de la decusación motora, vamos a encontrar el núcleo de Gol, el núcleo de Burdach y el fascículo longitudinal medial, como podemos observar en la imagen. En el corte medio, que este va a ser a nivel de la decusación sensitiva, esta decusación principalmente se va a formar por la decusación de las fibras arciformes internas, lo que estas van a formar el lemnisco medial, y este lemnisco se va a encargar de la propiocepción consciente. Y a nivel del corte superior, que va a ser a nivel de las olivas, aquí vamos a encontrar el lemnisco medio, y este va a tener como función la conducción de la información propioceptiva consciente. Y también vamos a poder encontrar el fascículo longitudinal, la continuación, también el núcleo dorsal del vago y también los núcleos vestibulares. Eso como recordaris. Respecto al síndrome de Schmidt, se da cuando hay una lesión de los núcleos ambiguo, espinal y vulvar del onceavo par craneal, lo cual va a producir una parálisis ipsilateral del paladar blando, de la faringe, de la laringe, y va a producir una atrofia de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Esta es una lesión rara del 10º y 11º par craneal, y principalmente se va a manifestar por una parálisis de la hemilaringe y una parálisis total del músculo esternocleidomastoideo y del músculo trapecio. Esto debido a que existe una anastomosis entre el 10º y 11º par craneal, y esto se asocia con frecuencia a alteraciones del paladar y de la faringe. Este síndrome fue descrito en el año 1892. Dentro de las causas y etiologías que se incluyen es la metástasis de adenocarcinoma de próstata. También otra causa es el adenocarcinoma de mama, un carcinoma de cuello uterino. En caso de fracturas de base de cráneo, lesiones vasculares, trombosis de la vena yugular interna. Dentro de los síntomas es la hemiplegia, que respeta pero la cara, una parálisis de la cuerda vocal y parálisis total del músculo trapecio y esternocleidomastoideo. Y como tratamiento es la eliminación quirúrgica del factor o de la etiología que haya desencadenado. Eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien, Grecia. Gracias. Yulisa. Yulisa.
No está Yulisa. Helen. Presente, doctora. Muy bien, Helen. Lesiones de qué nervios craneales da el síndrome de Schmidt. Doctora, principalmente del 10, del 9 y parte del 11, porque nos estaba explicando que va a haber una lesión de los núcleos ambiguos, del espinal y también del vulvar. Ya, entonces, del 10 y del 11. ¿Ok? Muy bien. Sí, doctora. Dar un punto también para el examen. Siguiente expositor, por favor. Yo te represento. Sí, pantalla, doctora. Sí, adelante. Buenas tardes, compañeros. Doctora. Buenas noches, doctora. Vamos a continuar con la exposición del síndrome de Werner. Para eso escogí un caso de una revista de PubMed, que es el síndrome de Werner postraumático sin fractura. Reporte de un caso y una breve revisión literaria. Introducción: el síndrome del agujero yugular o síndrome de Werner se refiere a la parálisis de los nervios craneales 9, 10 y 11 que salen de la cavidad craneal a través del agujero yugular. Los casos de síndrome incluyen diversos tumores benignos y malignos. Entre las causas más frecuentes se encuentran la metástasis de la base craneal, enfermedades y lesiones vasculares y neurológicas, infecciones y traumatismos localizados en la zona del propio agujero yugular o sus inmediaciones. Este es un reporte de caso de una mujer de 73 años a la sala de emergencia luego de caer y golpearse la cabeza contra la pared. Se quejaba de atenuación extrema de la voz, ronquera, dificultad para tragar y movimiento limitado del hombro derecho. La paciente fue hospitalizada y después de las medidas de precaución estándar y terapia sintomática, como el collar blando, una nosogástica, terapia antidematosa, se hace la evaluación establecida de reflejos palatofaringios. Los derechos se encuentran alterados. La desnivelación del arco platofaringio derecho con desviación ovular y elevación limitada del hombro derecho. La nasolaringoscopía flexible y la evaluación endoscopía con fibra óptica de la deglución mostraron una abducción e inmovilidad de la cuerda bucal derecha y retención de líquidos en el seno piriforme derecho junto a la aspiración traqueal. El análisis acústico espectral, según los parámetros de Lin-Webets, mostró un tono de voz más bajo, de 163.77 Hz, fluctuación de 17.8, brillo de 39.86, ronquera extrema y un aumento de respiración entrecortada durante la fonación de 2.91. La evaluación radiológica mostró tomografía contrastada cerebral, salieron negativas, no hay tantas alteraciones. El resultado, dado que el cuadro clínico general y el inicio del postraumático de los síntomas, el conocimiento actual de las posibles causas del síndrome de Werner, con exclusión de enfermedades tumorales neurológicas y vasculares y inmunológicas o infecciosas de la zona, en esta hipótesis del síndrome de Werner por atracción del par craneal 9, se instalaron los nervios craneales 10 y 11. Al paciente se le prescribió una terapia de rehabilitación intensiva que incluye ejercicios de deglución y habla asistidos. Un especialista en los 2 meses siguientes, seguidos por un especialista, sus síntomas mejoraron significativamente con normalización de la deglución y una leve ronquera de voz con un síntoma principal. En la discusión tenemos que el síndrome de Werner o síndrome de agujero yugular se refiere a la parálisis del nervio glosofaringeo, del nervio vago y del nervio accesorio que atraviesan en el agujero yugular.
Los síntomas incluyen dificultad para tragar, ausencia de reflejo nauseoso, pérdida de sensibilidad en la cara ipsilateral posterior de la lengua, difusión de la glándula parótida, parálisis faringea, hiplatina, parálisis de laringe, atrofia muscular y parálisis parcial del seno mastoideo, lo que resulta en la capacidad para rotar la cabeza y la debilidad de encoger los hombros. También puede ocurrir la obstrucción de los senos venosos y las venas transversales, lo que resulta en dolor de la cabeza y papilema debido a la congestión venosa intercraneal, que conduce a un edema cerebral y un aumento de presión intracraniana. Y las causas pueden ser de diversos tumores benignos y malignos, etiologías congénitas, enfermedades inflamatorias, enfermedades y lesiones vasculares, neurológicas, infecciosas, traumatismos localizados en la propia zona del agujero yugular y sus inmediaciones. Las metástasis basadas en el cráneo son la causa más común del síndrome de Werner. Los síndromes primarios predominantes que metastizan al agujero yugular son el cáncer de mama, el pulmón, el riñón y próstata, así como el melanoma. Los tumores benignos que pueden conducir al síndrome de Werner incluyen paraganglioma, schwannoma, el nervio craneal inferior, meningioma, quiste óseo, aneurismático, neurofibroma y cordoma del hueso temporal. Y los tumores malignos más comunes son el carcinoma de células escamosas, el mieloma múltiple, el condrosarcoma y el linfoma. De etiologías congénitas, el colesteatoma primario puede ser motivo de desarrollo del síndrome de Werner. En las enfermedades neurológicas tenemos a Guillain-Barré, la amnesia grave y la hemiatrofia neurálgica. Las posibles causas infecciosas del síndrome de Werner tenemos la infección del virus de varicela zoster, infecciones de virus herpes, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis, así como accesos parafaringios que se extienden al agujero yugular causado principalmente por Streptococcus pyogenesis, Pneumoniae y aureus. El síndrome de Werner postraumático generalmente es causado por fracturas que compromisan la base posterior del cráneo o por traumatismo penetrante. La mayoría de los casos de fracturas en análisis tienen una caída de altura, mientras que las heridas penetrantes suelen ser consecuencias de heridas por arma de fuego. En los exámenes, los hallazgos de diagnóstico dependen de la causa. La resonancia magnética cerebral con un contraste, la geografía por sustracción digital, la tomografía de base de cráneo con angiograma, la laringoscopia indirecta. En los exámenes laboratorios podemos pedir el hemograma total, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, anticuerpos antinucleares, anticuerpos antígenos nucleares extraíbles. Se pueden realizar los anticuerpos citoplasmáticos, electroforesis de proteínas séricas, virus de la varicela zoster y virus del herpes simple, hemoglobinas M y G. Y un análisis de líquido cefalorraquídeo, estudios de conducción nerviosa, electromiografía para los músculos esternocleidos mastoideos y el trapecio, dependiendo de la posible causa. El tratamiento del síndrome depende de la etiología. Las posibilidades de opciones de tratamiento incluyen la cirugía, la radioterapia, la embolización, anticoagulantes, aciclovir y esteroideas, así como la terapia de rehabilitación. El pronóstico depende del tipo de la compresión del agujero yugular. El hecho de que el estado del paciente mejorara después de la terapia de rehabilitación apoya la hipótesis del síndrome de Werner postraumático debido a la tracción nerviosa. En el caso estudiado, se subraya cuán importante es incluir la tracción nerviosa como posible causa del síndrome de Werner postraumático. Se enfatiza la necesidad de un pronto abordaje multidisciplinario en el diagnóstico y terapia de rehabilitación intensiva postraumática oportuna para la evolución clínica favorable y la recuperación de la función nerviosa. Y un diagnóstico oportuno y la terapia de rehabilitación intensiva mejoran la recuperación, una mejor calidad de vida en el caso presentado. Ante cualquier sospecha del síndrome de Werner postraumático, obviamente con signos radiológicos clásicos de fracturas negativas, se debe recomendar una evaluación multidisciplinaria integrada y métodos diagnósticos sofisticados. Deben ser seguidas de métodos intensivos de rehabilitación
si se administra a tiempo en un periodo postraumático temprano, como en el caso mencionado, pueden conducir a una buena mejoría de los síntomas, permitiendo a vuestros pacientes una recuperación completa y de buena calidad de vida. Doctora. Muy bien. Luis Manuel. Sí, doctora. Luis Manuel, muy bien. Síndrome de Vernet, causado por la parálisis de qué nervios craneales. El 9º, el 10º y el 11º, doctora. Muy bien, Luis Manuel. Me haces recordar para un punto para tu examen también. ¿Ok? Está bien, doctora, gracias. ¿Está quedando pendiente alguna otra exposición? ¿Son todos? Somos todos, doctora. Luna Vivanco Noelí. ¿Está presente, Eli? ¿Está? Doctora, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Te di algún tema de exposición o no? No, doctora, a mí no me llegó a dar ningún tema. Pensé que te había dado. Síndrome piramidal. ¿Ya? Preparas tu tema sobre síndrome piramidal. ¿Ve? Ya, está bien, doctora. Listo. Muy bien, chicos. En eso quedamos entonces. Nos vemos el viernes. Cuídense, chicos. Buenas noches. Un buen fin de semana. Buenas noches, gracias. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Doctora. Gracias.